3 de cada 5 chilenos no saben cuántos cargos se van a elegir en las elecciones de este fin de semana. Esto de acuerdo a un estudio de la consultora Ipsos, que además concluye que un 42% de los encuestados tiene completa seguridad que irá a votar, mientras que un 12% afirma que no lo hará. Para profundizar en estos datos nos acompaña Alejandra Ojeda, directora de Asuntos Públicos de Ipsos Chile. Alejandra, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Marco. ¿Cómo estás? Alejandra, primero quisiera saber ¿cuál es el diagnóstico con estas cifras que la verdad es que, al menos en el papel, parecen bien preocupantes? Esta cifra de que al menos un 43%, solo un 43%, sabe cuáles son los cargos que se van a elegir en este fin de semana. Estamos ya a puertas de este proceso eleccionario o mega eleccionario que es inédito. Se van a elegir 4 cargos, 2 de ellos nuevos, su gobernador regional y los constituyentes también. Sin embargo, lo que aparenta ser como una elección muy importante para el país, muchos chilenos no saben cuáles son los cargos que se van a elegir. Efectivamente, estábamos preocupados en Ipsos en relación a cuál era el nivel de conocimiento, el nivel de información que estaba circulando hasta 72 horas antes del acto eleccionario, que además, dicho sea de paso, es una elección inédita, compleja, por cierto, pero inédita y que marca el futuro de este país de muchas formas. Entonces, levantamos algunas preguntas para saber cuál era el nivel de información de las y los chilenos y nos encontramos efectivamente que solo un 43% de las personas consultadas sabía que se va a votar por 4 papeletas, que se eligen 4 cargos en definitiva. Y no solo eso, sino que además el nivel de conocimiento, de información que hay respecto de este fin de semana se distribuye en forma desigual en la población y hay grupos que están menos informados que otros. En general, por ejemplo, la gente joven, 18 a 35 años, tiene un nivel de información que es bastante menor que otros grupos etarios. Entonces, es un tema muy preocupante porque ya estamos, en definitiva, con la carrera corrida, estamos a pocas horas del acto eleccionario. Lo mismo nos ocurre con la decisión, el haber ya definido los votos. En nuestra opinión, hay varios elementos que están explicando esta situación que nos hacen entender por qué el flujo de información se vio afectado o por qué tenemos personas a esta altura que manejan tienen tan poco conocimiento respecto de lo que van a afrontar este fin de semana. En primer lugar, y esto lo instalamos a modo de hipótesis, pero nos parece que son elementos plausibles para entender esta situación. En primer lugar, bueno, la interrupción de las campañas. Es entendible. El contexto COVID obligó a postergar el acto eleccionario, indudablemente, y todos lo entendemos y compartimos. Sin embargo, también hay que tener claro que las campañas estaban en desarrollo, estaban en impulso, y ese flujo de comunicación que estaba creciendo y que estaba informando a la ciudadanía se detuvo, y por lo tanto quedamos en un espacio de stand-by donde las campañas se retoman solamente a últimos días, ya para hacer prácticamente cierres en términos de los candidatos y las candidatas. En segundo lugar, creemos que nosotros observamos que gran parte de las comunicaciones que han circulado en materia de candidatos y candidatas han estado más basados en relación a posibles candidatos presidenciales que los candidatos respecto del proceso que estamos enfrentando en esta oportunidad. Es decir, se desató de alguna manera la carrera presidencial, este espacio generó el espacio de conversación, el espacio de difusión para que se instalaran los nombres de la carrera presidencial que es a fin de año, pero sin embargo afectó también negativamente al acto eleccionario que está en curso, porque finalmente son los rostros que están en esta carrera presidencial los más mencionados, los más convocados, los más entrevistados, etcétera, y no así los rostros. No así los candidatos efectivos o candidatas que tenemos para este fin de semana. Sin lugar a dudas, el contexto COVID tampoco nos ha cooperado mucho. Tenemos discusiones muy importantes que han estado presentes en el último mes o en las últimas semanas en función de la agenda, sin ir más lejos, tercer retiro del 10%, las medidas que está implementando el gobierno en materia de ayuda financiera a los hogares, el encuentro entre oposición y gobierno para tratar de avanzar en estas materias. Entonces el foco tampoco ha estado a nuestro parecer en función de relevar, instalar la importancia que tiene este acto eleccionario. Y la verdad, hay un elemento que sí queremos instalar fuertemente, comentar, porque creemos que hay que sacar un aprendizaje de esto y tiene que ver con la franja electoral. Todo nos indica que la franja electoral, que además es una de las franjas más vistas en el último tiempo, nosotros tenemos un dato en relación a
que fue observada, aquí lo tengo, por Claro, las últimas jornadas, de hecho, de la marcó persona. pic de audiencia, pic de rating, la franja electoral. Exacto, había mucha expectativa respecto de los candidatos a convencional constituyente, mucha expectativa en esa materia, pero sin embargo no se constituyó, no se transformó en un elemento informativo. ¿Por qué? Porque todavía seguimos pensando en una franja electoral que sea de orden nacional, ¿ya? Mientras que nuestros votos son territoriales. Entonces, esta franja opera muy bien para una elección de presidentes, presidentas, ¿no es cierto?, a nivel, una elección presidencial a nivel del país. Pero no es posible seguir todavía con el mismo formato, siendo que los candidatos de los distintos distritos, de las distintas regiones, de las distintas comunas, no son los mismos. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un escenario súper complejo porque teníamos 4 candidatos, 4 papeletas, o sea, cuatro cargos a elegir, 4 papeletas que están en discusión, un escenario especialmente segmentado políticamente, fragmentado políticamente, entonces con muchos pactos, y eso nos multiplica la cantidad de candidatos y candidatas, y terminamos con este escenario en el cual tenemos personas que disponen de 20 segundos, de 30 segundos, de 2 segundos, incluso por ahí, de 1 segundo. Entonces, bajo ningún motivo resulta ser un instrumento informativo eficiente. Entonces, y uno podría pensar que justamente es la franja electoral transmitida a través de televisión la que podría segmentar territorialmente, la que podría permitir que la emisión de esa franja electoral sea pertinente al territorio que se está proyectando, que se está exponiendo. Entonces, ahí hay un aprendizaje, una reflexión respecto de cómo vamos a afrontar elecciones a futuro. Ahora, mirando todas estas cifras, ¿cuáles son las expectativas de participación que podríamos tener respecto a este fin de semana eleccionario? Hay una gran cantidad de postulantes a los 4 cargos que se van a elegir durante este fin de semana, más de 17.000 postulantes en total, considerando los 4 cargos a los que se postula. Uno podría esperar que, como hay tanto candidato, esta gran cantidad de candidatos eventualmente podría llevar muchas más personas a las urnas. Pero, ¿qué es lo que nos dicen los números o las proyecciones? Mira, nosotros no estamos haciendo estimación en términos de cuántos irán a votar. Para eso requerimos un cálculo que es mucho más complejo y probablemente un acercamiento distinto. Lo que estamos recogiendo es una declaración de las personas en materia de su interés. Y lo que preguntamos directamente a nosotros es qué tan probable usted es que vaya a votar en las elecciones del 15 y 16 de mayo. Y hay un 42% que nos dice con toda seguridad voy a asistir a votar, ¿no? Entonces hay un 42% que compromete su participación activa. Y un 19% que dice lo más probable es que yo vaya a votar, y ahí tenemos un 61% de aquellas personas que están habilitadas para votar. Y este Pero sí 62%, sumando estos 2 ítems, ¿qué nos refleja? ¿Y qué podríamos esperar mirando estas 2 cifras respecto al proceso de mañana y pasado mañana? Sí, mira, a mí me gustaría hacer un ejercicio comparativo en relación a otra encuesta que aplicó Ipsos en su momento, antes del plebiscito del 25 de octubre del 2020. En ese momento hicimos una pregunta similar, y la declaración de interés en participar en función del plebiscito andaba cercano y superaba el 70%. Entonces aquí estamos en un piso un poco más bajo, pero sin embargo tenemos que tener claro que este acto eleccionario es único. No solamente estamos innovando en función de la elección de 2 cargos, sino también en términos del procedimiento. Vamos a tener un acto eleccionario en 2 días. Por lo tanto, es fundamental los acontecimientos del día sábado para condicionar la participación del día domingo. Entonces, es importante, y aquí nosotros observamos que en los últimos días sí el gobierno ha tenido un despliegue importante en terreno, en los medios. Por ejemplo, yo observaba ahora al ministro Belolio, recién que estaba enseñando a doblar el voto. Esas cosas son importantes, bajarle la complejidad, acercar a las personas y por sobre todo pedirles que se informen, porque ese elemento va a ser clave. Cuánto tiempo la gente esté esperando para votar va a ser clave en función de los relatos que se tengan el día sábado para concurrir el día domingo. Entonces, uno de los aciertos que nosotros observamos fue la aplicación que sacó la sección que instala CERVEL, donde uno puede acceder con su RUT y tener su listado de candidatos respecto de su distrito, los candidatos a gobernador, ¿no es cierto?, los candidatos a alcalde, etc. Entonces, esos elementos son claves que la gente de aquí a mañana, pasado, revise la información para que pueda ir informadamente, porque de lo contrario, prima en alguna medida un discurso, se está instalando un discurso pesimista respecto de la participación.
y un 58%, por ejemplo, de los consultados a nosotros nos dijo que pensaba que la situación sanitaria iba a afectar negativamente la participación en este plebiscito. Y todo lo contrario, lo que debemos hacer en este acto, que es único y que además nuestros estudios en Ipsos nos confirman que hay una tremenda expectativa de este proceso a futuro, es que tenemos que partir con pie derecho en un acto con una participación importante que elija al convencional constituyente y a los otros cargos también que están en juego en esta elección. Claro, hay harta expectativa, sin embargo, si es que uno conversa con sus cercanos, mayoritariamente hay muchos que indican que aún no tienen definido o el voto para constituyente, o el voto para gobernador, o el voto para concejal. ¿Qué información, qué datos estadísticos tienen ustedes al respecto? Y también, ¿cuánto influye la dispersión de candidatos, la dispersión de pactos, la gran cantidad de candidatos que hay para cada uno de los cargos? Bueno, ese es un tema súper importante en este momento para entender las cifras que tenemos. A ver, lo primero, claramente está mucho más definido el voto alcalde. El voto de alcalde o alcaldesa, el cargo, es un cargo que entendemos. Es como el cargo más cercano que tiene uno en general. Exacto, entendemos su importancia en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, sabemos cómo influye en nuestra calidad de vida, en nuestros barrios, en la calle, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, aún así, un 53% nos dice que ha definido cuál va a ser su voto respecto de alcalde o alcaldesa, de candidatos en esta materia. Sin embargo, si nosotros tomamos el grupo que está más seguro de ir a participar, las cifras ahí ya se elevan a más o menos promedio 70%. Los que dicen con toda seguridad yo voy a ir, 77% ya tiene su candidato definido y 64% los que dicen probablemente yo voy a ir. Entonces tenemos altas cifras ahí. Pero los que resultan más lejanos son el convencional constituyente, donde solamente un 39% ha definido su voto, y entre aquellos que con más seguridad van a ir a votar, estas cifras se elevan más o menos en torno al 50%, y el gobernador que anda en torno también como al 50%, un poquito detrás del convencional constituyente. Entonces hay mucha gente que está decidiendo su voto ahora en las últimas 24, en las últimas 48, 72 horas. Entonces es importante la información que está disponible. Y en ese sentido, las fuentes de información que utilizan las personas son distintas respecto de los candidatos y candidatas que hay para cada uno de estos cargos. Ahora, si hablamos de rangos etarios, ¿cuántos o quiénes son los que mayoritariamente tienen decidido su voto para alguno de los cargos? Bueno, no es de sorprenderse, en general aquellas personas de 46 años hacia arriba son los que con mayor probabilidad van a concurrir a votar, ahí la cifra se eleva casi prácticamente al 50%, luego le siguen los más jóvenes, de 18 a 35, con un 38% de gente que dice yo con toda seguridad voy a ir a votar. Los más indecisos es el rango entre 36 y 45 años, una persona adulta, en general adulta joven. Pero también observamos otras tendencias. Por ejemplo, hay una variable que hace rato que en Ipsos vemos que es ordenadora de toda la información, que son aquellas personas que han estado sometidas al proceso de vacunación, que se han vacunado, o que tienen la primera dosis. Mira, no solamente tiene que ver con la sensación de seguridad, no solamente es el hecho de que al estar vacunado tú te sientes más protegido. Tiene que ver también con que en general nos observamos que todas aquellas personas que están o vacunadas o que están en proceso de espera, que los alcance el calendario de vacunación, en general son personas que manejan mayores niveles de información, son personas que desarrollan más estrategias de prevención frente al contagio, en general son personas que comprenden en cierta medida, podríamos decir, están más vinculadas, más incluidas dentro de los distintos sistemas sociales, ¿ya? Entonces les interesa más, están más sensibilizadas por ciertos temas. Entonces ese elemento es importante. Los que ya se vacunaron tienen una intención mucho más alta de ir a votar que aquellos que todavía no se han vacunado. Ahora estaba revisando aquí las cifras de los porcentajes de personas que tienen decidido su voto y este porcentaje, por ejemplo, en el caso de los constituyentes, un 39%, solo un 39% admite que tiene decidido su voto respecto a los constituyentes, que es probablemente uno de los cargos más relevantes. Van a ser los encargados de redactar la nueva Constitución, uno de los cargos que surgió también luego de este gran acuerdo de noviembre del año 2019, cuando se define
que se va a presentar la posibilidad de redactar una nueva constitución. ¿Por qué este porcentaje es tan bajo? ¿Por qué tan pocas personas han decidido ya por qué constituyente van a votar? Mira, esto solamente lo podemos instalar a modo de hipótesis. Aquí no hay una pregunta directa a las personas respecto de esto. Es una sorpresa, porque pensábamos que era el cargo más interesante, que más involucraba, más movilizaba en términos de estas elecciones. Pero una de las cosas que nos tocó observar cuando en su momento nosotros también como Ipsos estudiamos la franja electoral, nos dimos cuenta que en general los candidatos y las candidatas apelaron, bueno, se apropiaron en términos sin ningún tipo de segmentación ni discriminación del concepto de dignidad. Entonces, como el concepto movilizador y a la base de las demandas. Entonces, las campañas, y aquí volvemos sobre el tema de la franja, tienen muy poco tiempo, los candidatos y las candidatas tienen muy poco tiempo para presentarse, para exponer, para informar. Básicamente comparten los mismos criterios, entonces vivienda digna, salud digna, educación digna o de calidad, y etcétera. Entonces, hay muy poca diferenciación entre los candidatos. Y lo otro, que también resulta interesante, que lo hemos observado en relación a las campañas, los candidatos y las candidatas trataron de relacionarse lo menos posible con pactos y con partidos. Entonces, eran muy pocos los candidatos que instalaban dentro de sus afiches, dentro de su propaganda, su domicilio político e indicaban de qué pacto era, o qué pacto para ubicarse, ¿eh? Entonces hacían todo el juego de encuéntrame en el pacto tanto, en la posición tanto, pero muy poco en relación a los partidos que estaban detrás o a las coaliciones políticas de las cuales representaban. Entonces, probablemente, porque además se instaló muy fuertemente también desde la ciudadanía que en esta elección lo que menos se quería era el político tradicional. Este concepto de no queremos a los partidos políticos, aquí no queremos al político tradicional, lo cual es un problema, es un tema, porque finalmente es una elección que está dentro de marcos políticos, que forma parte del sistema político, y no podemos olvidarnos que la redacción de una nueva constitución trata finalmente respecto de cómo se distribuye el poder en este país y quiénes se encuentran habilitados y en qué medida y quiénes no se encuentran habilitados respecto de tomar distintas acciones, decisiones, etcétera, sobre cómo vivimos. Entonces, ahí los candidatos trataron de alejarse de esta dimensión política y diferenciarse a partir de otras características. Pareciera ser que hay grados de confusión y la gente no ha logrado leer correctamente. Es probable que hay muchas personas en este momento revisando, tomando decisión o pidiendo referencias a otros respecto de los candidatos y candidatas en convencional constituyente. Bien, Alejandra Ojeda, directora de Asuntos Públicos de Ipsos Chile, muchas gracias por conversar con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marco, que esté muy bien. Igualmente.